Ok, este tema 3 se llama Orientaciones para la aplicación de los principales, digamos, instrumentos del CIA a nivel nacional. Vamos a ver un tema del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, vamos a verlo, con una tendencia, con una inclinación a ver el tema forestal y fauna silvestre, y esto como instrumentos complementarios. Algo en común para el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es necesario manejar y conocer un poco qué cosa es el medio ambiente, teniendo en cuenta que este es un sistema con elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales, estéticos, que interactúan entre sí con los individuos y con la comunidad en la que viven, determinando su relación y sobrevivencia en el tiempo y el espacio. Entiendas el medio ambiente también como los recursos naturales, como el bosque, y estos compuestos por toda una serie de elementos bióticos y abióticos. Si pensamos en una actividad de cualquier naturaleza, un proyecto determinado, imaginemos pues extraer madera de un determinado bosque, es una actividad, hacer una carretera, hacer una central hidroeléctrica, una obra, una actividad, un proyecto, y su entorno. Tenemos que analizar el medio donde se va a realizar y los recursos, el espacio, los productos o servicios que me puedan presentar, y a su vez un sistema. Ese sistema es el biofísico, el medio ambiente, el socioeconómico que tenemos que ver, tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro instrumento. El medio, su medio físico, biótico, y el perceptual, lo que podemos apreciar, el paisaje socioeconómico, está relacionado con el territorio, lo demográfico, lo económico, lo sociocultural y planeamiento. Sus elementos, el aspecto físico, el aire, el suelo, el agua, los procesos del medio físico. En factores tenemos que ver el tema de calidad de aire, capacidad agroecológica. Elementos que todos vamos a encontrar en el bosque. Si hablamos de calidad ambiental, hablamos de estas características, digamos, también cualitativas, cuantitativas, inherentes a ese ambiente, en general al medio ambiente particular y su relación con la capacidad relativa de este, para satisfacer necesidades del hombre y de los ecosistemas. Estamos hablando de uso ya de recursos naturales, renovables, no renovables, pero estamos hablando de qué cosa es calidad, cómo lo vamos a sacar, cómo lo vamos a usar. Entonces tenemos el medio, tenemos la hora de la actividad, los recursos, el espacio, los desechos, los vertidos, la descarga, los desechos sólidos peligrosos, las molestias que podrían ocasionar esa actividad. Imagínense, reitero, dentro de un plan general forestal, los productos y servicios que puedan presentarse, el transporte, cómo lo voy a sacar, o qué pasa si hablamos de una sobreexplotación, digamos, de las aguas, de las superficies subterráneas, o de las reservas de energía minerales, o también del mismo bosque. Entonces, esto me va definitivamente a crear un tema de impacto, una contaminación, podríamos ser de las aguas, superficies o una sobreexplotación. Y estos son causas y aspectos que deben tenerse en cuenta, que son los efectos, impactos y el impacto ambiental. Este impacto ambiental es la misma tecnología por el uso de una riqueza y que también va a afectar por el uso de la misma población. Diferentes tipos de actividades pequeñas que van a realizar un impacto ambiental, por más pequeña que sean. ¿Por qué se producen los impactos ambientales? Definitivamente es el hombre, relacionado con su misma calidad de vida, sus propias actividades, sus costos ambientales, relacionados a su propia alimentación, su salud, su educación, el agua potable, su vivienda, el bienestar, el querer el ser humano alcanzar ese bienestar con su esparcimiento y conocimientos, está relacionado a sus propios impactos. Y definitivamente está relacionado a los recursos, ¿no? El consumo, los recursos naturales, la urbanización, la industria, los servicios, los transportes, costos ambientales, disminución de diversidad natural y cultural, pérdida de los recursos naturales, deterioro y servicios ecológicos, costos ambientales. Una pregunta. En esta habitación, ¿cuántos recursos naturales pueden identificar ustedes? ¿Pueden identificarme todos los recursos naturales en esta habitación? Un voluntario. Voy a seducir con otro libro forestal. A ver. Menciónenme 5 recursos naturales que hay en esta habitación.
Renovables y no renovables. Uno a la vez. Las rocas, construcción, cimientos. Arena y cemento. Arena. Ok. Electricidad, energía, viento. 2. Electricidad. ¿Has mencionado? Ok. Sigue. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué llega a 5? Maderables, recursos del bosque. Perdón. El aire. Ya van 3. Madera. Ya van 4. Tenemos Madera, bosque, árbol. ¿Qué más? Electricidad, muy bien. Rapidito nomás. Falta uno nada más, si lo tienen a la vista. ¿Lo ven? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Cómo se llama eso? Agua. Agua. ¿Ya? Problemas nacionales. Miren cómo usamos los recursos naturales. Problemas nacionales de deterioro. Hay problemas a nivel nacional, regional y local, sí, efectivamente. Al usar podríamos deteriorar los recursos hídricos, la degradación del suelo, la desertificación, pérdida de diversidad. ¿Alguien me puede garantizar que esta madera que estoy pisando, este parqué, proviene de un recurso forestal manejado? Porque sí, complicado, ¿no? Tendríamos que ir donde el proveedor preguntarle quién le vendió la madera, luego que nos dé su certificado, de dónde lo ha comprado, con eso voy a llegar, definitivamente voy a terminar en la selva, tengo que seguir toda la cadena de custodia, regresarme con qué guía de transporte, cómo llegó, cómo salió, quién fue el titular que se la vendió, quién la transportó, y con esa guía me va a llegar a un aserradero, y el aserradero, cuando ingresó, quién fue el titular, y le digo, toda la guía de trazabilidad que posiblemente sea legal. Posiblemente. ¿Ya? Pero es interesante hacer la trazabilidad. Entonces tenemos en lo regional deforestación y degradación de las masas forestales, procesos catastróficos como las inundaciones, las que tenemos ahorita en el norte, impactos de actividades petroleras, mineras, los pasivos petroleros y mineras. En minerías, recuerden que les dije que teníamos 9.000 pasivos ambientales. ¿Alguien pudo investigar cuántos pasivos ambientales hay en petróleo? Aproximadamente, ¿cuántos pasivos ambientales hay en temas de petróleo? 9.000 tenemos, ya están publicadas. La información la pueden encontrar en el informe defensorial. Tenemos las abandonadas, las que supuestamente remediaron y las que están actualmente vigentes en remediación. Y podemos encontrar aproximadamente un número de 6.000 pasivos aproximadamente de pasivos ambientales. La pregunta es por qué no han sido sancionadas. Eso hay que preguntar a la OEF, ¿no? ¿Quién paga los pasivos ambientales petroleros y mineros? ¿Quién los paga? ¿O quién los debería de pagar? las empresas. Supuestamente los paga, debería de pagarlo las empresas. ¿Y quién lo está pagando actualmente? Nosotros. ¿Ah? Nosotros. Eso es bastante cruel lo que dices, pero la plata la paga el Estado. Y el Estado. Es el Estado. ¿Y quién le da plata al Estado? Nosotros. Entonces, supuestamente, los pasivos ambientales hechos por las empresas petroleras o las mineras lo está pagando los fondos que se crean para poder remediar esto. Pasivos A, pasivos fondos para petróleo para remediación. Lo que a la larga terminamos que ese costo que yo separo para remediar, ese dinero debería estar para otros temas de desarrollo, de infraestructura. Estamos hablando de millones, ¿no? De millones de dólares. Entonces es el Estado, en su incapacidad de poder fiscalizar, termina en nosotros, pagándolo nosotros. Ese dinero que debería estar para otros temas de inclusión. Es un Estado realmente muy débil. Entonces hay que tener en cuenta que si creamos unas oficinas o despachos o instituciones como la OEFA, habría que preguntarle: te agradezco mucho que me hayas identificado los 4.000 pasivos ambientales, pero tendríamos que preguntarle: contaminador pagador.
Y si tú sabes muy bien que Minel te ha dado el origen de quién dejó esto, sea la Plus Petrol o Petróleo Petro u otra empresa, debería estar esto remediado por ellos mismos. Y la pregunta es qué pasaron con los juicios y con las garantías. ¿Sirven o no sirven? ¿Cuántas cobranzas son efectivas o no efectivas? Entonces es el Estado en su eficacia y eficiencia que comienza a fallar. Y nosotros terminamos asumiendo estos costos, ¿no? Que a la larga podrían favorecer a las regiones y locales con ciertos dineros para que puedan invertir, digamos, en proyectos de inversión. A nivel local tenemos contaminación del aire, gestión inadecuada de residuos peligrosos, patogénicos, domiciliarios, problemas interjurisdiccionales que afectan la gestión de los recursos nucleares, peligrosos, incendios rurales y forestales. ¿Alguien recuerda dónde fueron los últimos incendios forestales? En el Perú, que fueron catastróficos, ¿recuerdan? ¿Hace cuánto tiempo? 3 meses. ¿En dónde fue? ¿En el norte? ¿Sierra? En el norte, la parte del centro, ¿no? Ok, el efecto ambiental de una actividad depende de las características del entorno. De repente teníamos un bosque que no llovía mucho, o digamos un bosque resinoso. Eso son las características propias de los pinos, el entorno natural de localización del proyecto, incluyendo su capacidad de carga, las funciones ecológicas, su fragilidad o vulnerabilidad, el valor de los diferentes componentes de la diversidad y todos sus niveles jerárquicos. Muchas veces terminan ellos haciendo su fogata y no se dan cuenta que una chispita en un bosque seco, si resulta que no llueve hace como 3 o 4 años, es el lugar perfecto para que eso corra. Él se va y cree que está seco, viene el viento y una chispita y corrió por grandes incendios. Y ahí viene el gran problema de la destrucción. El sector social y local regional que se veía afectado positivo o negativamente por el proyecto, incluyendo su cultura, su forma de vida. Bueno, nosotros hablamos cuando trabajamos con proyectos. De las actividades económicas o regionales y la forma en que serían afectadas. Pero para esto necesitamos trabajar con consultas, con evaluaciones y con instrumentos de gestión ambiental. Entonces, nos encontramos en la Ley General del Ambiente con instrumentos de gestión ambiental que también lo vamos a encontrar en la ley del CIA. Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario para efectivizar el cumplimiento de la política nacional del ambiente y las normas ambientales que rigen el país. Estos instrumentos complementarios vienen a ser el POA que está acá. Ese es el origen, lo vamos a encontrar en la ley marco, en la Ley General del Ambiente. Artículo 16. Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental sobre la base de los principios establecidos en esta misma ley y en lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. Esta es la ley especial y acá está su reglamento. ¿Ya? Entonces, pero no solamente está el POA PGM hablando en términos complementarios, sino que la misma ley nos señala en el artículo 17.2 una serie de instrumentos de sistemas de gestión ambiental, sectoriales, regionales, como son el ordenamiento territorial, la evaluación de impacto ambiental, los planes de cierre, los planes de contingencias, los estándares nacionales de calidad ambiental, la certificación ambiental, las garantías ambientales, los sistemas de información ambiental, los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, las estrategias, programas de prevención, adecuación y control y remediación, los mecanismos de participación ciudadana, planes integrales, gestión, los instrumentos orientados a conservarlo. Son una serie de instrumentos que la Ley General del Ambiente reconoce. Entonces nos encontramos como un conjunto de opciones para responder a los problemas ambientales. Y los vamos a dividir en 4 categorías. Los administrativos, que vienen a ser propiamente la licencia, el permiso, adquirir un derecho de usar un recurso natural, una licencia, un permiso, una resolución para la concesión forestal que me lo da administrativo. Una regulación de comando y control, ya que hablamos de fiscalización. Entonces acá todo lo que es pago, procedimiento administrativo sancionador lo encontramos acá. Administrativo, licencias, la encontramos acá, gobiernos regionales, sobre la base de las fuerzas de mercado, efectivamente hay una parte económica,
pero también hay una parte de educación, investigación y asistencia técnica e información ambiental. Entonces esto es parte de las categorías de normas que supuestamente deben de salir y que rodean y deben de rodear a la materia forestal. Nace de una política nacional del ambiente, debajo de eso vamos a colocar acá la política nacional forestal y con sus sistemas de gestión para los gobiernos regionales, el nacional, los diferentes sectores, o por acá vamos a encontrar agricultura, de los gobiernos regionales, nacionales y gobiernos locales, en aquellos que hayan recibido transferencia de funciones. ¿Y qué van a ejecutar? La política del medio ambiente, o sea, la política ambiental o política forestal. ¿Con qué? Con instrumentos de gestión ambiental. O sea, en degradé, esto viene a una relación comparada, si ponemos al CIA y a un tema de gestión forestal. Obligatoriedad de la certificación ambiental, sí es obligatorio el tema de la certificación forestal. O sea, la evaluación sale con una resolución forestal. Toda persona natural o jurídica de derecho público, privado, nacional o extranjera que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter debe gestionar su certificación ambiental. Si yo te apruebo esa certificación ambiental dentro de ese instrumento de gestión forestal, estoy hablando de esa obligatoriedad. Las categorías las vamos a encontrar en los proyectos, en la Ley General del Ambiente, con su categoría 1, 2 y 3. Si no la encuentro acá, por acá hay otro artículo que se llama instrumentos complementarios. Y eso lo colocamos acá, instrumentos complementarios, dentro de la ley de CIA. La categoría 1, declaración de impacto ambiental. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una declaración de impacto ambiental? Lean el concepto y denme alguna actividad que la enmarquemos dentro de esa categoría 1, por favor. Dice, incluye proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo. ¿Qué proyectos podríamos colocar acá como un día? Yo tengo un ejemplo que ahorita está pasando justo al costado de mi casa. ¿No? Yo vivo exactamente unos metros del hospital de policía y ¿Ya? se está implementando una nueva infraestructura. Ahora, para esto, al costado del hospital está el Parque Alberti. Cuando me hablas de una infraestructura, me estás hablando, háblame de la naturaleza del proyecto. ¿Qué cosa es? Es edificación. Una edificación, ya, continúa. ¿Esa edificación es nueva o, Sí. o recién la están mejorando? Han destruido parte, han muerto todo lo que es han eliminado todos los edificios antiguos. Ya, perfecto, Los continúa. ahí. Y justo tenemos lo que son el impacto que puede haber, y hasta ahora lo que estoy viendo es tenemos un parque al costado y definitivamente dentro de ese parque hay cierta fauna, ¿ya? Pero lo considero no significativo, uno, porque el ruido que hacen al momento de la construcción es muy, muy leve, los decibeles no son, o sea, están bajo lo permitido, y el otro es el polvo que también está ocurriendo, que traslada hacia nuestras casas. Sin embargo, justo ya tomó una medida preventiva de colocación de mallas. Entonces, o sea, definitivamente hay un impacto negativo, pero no es de carácter significativo. Es muy por debajo. Ya. Y bueno, o sea, Tenemos ruido, tenemos polvo. sí. ¿Qué más tenemos? ¿Nada más? Ya, ¿y tú consideras como una categoría 1, categoría 2 o categoría 3? Yo lo considero como categoría 1, definitivamente. Hasta ahora lo considero como categoría 1, porque no hay incomodidad por parte de los vecinos, no hay incomodidad tampoco. Se ha notado algún tipo de alteraciones en el comportamiento de la fauna que hay dentro de mi parque. Por ejemplo, migración de aves. Pero si tenías polvo, tenías El polvo tierra. es mínimo también, ¿no? Porque vemos a veces que se levanta un poco el polvo, pero es muy raro. Y eso, o sea, nosotros tenemos literalmente vista lo que se está construyendo. O sea, se ha visto un ligero aumento del polvo que normalmente entra. Ya. La autoridad competente deberá determinar si esa construcción, que fue el derrumbarlo y extraer todos los residuos de la construcción, consideran que es una declaración de impacto ambiental. Hay que tener en cuenta ese tema. Y ojo, que todavía su naturaleza continúa, porque falta la construcción de lo que pretenden hacer ahí. Es un edificio, etcétera. Hay que ver todavía que eso todavía está en proceso. De repente, pero hasta donde recuerdo, cuando ustedes revisen el CIA,
van a encontrar, y eso lo vamos a ver más adelante, qué podría decir la autoridad competente, y eso lo vamos a encontrar en una resolución ministerial 157. Acuérdense de eso, resolución 157, que la vamos a ver más adelante. Estudio de impacto ambiental semidetallado. Incluye los proyectos cuya ejecución pueden originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. El ejemplo que dio el alumno podía estar acá, como también el primero, pero acá depende de dos cosas: la naturaleza, la magnitud, el tiempo que pueda durar, el área afectada, directa, indirecta, etcétera, que podríamos hablar de cualquiera de estas dos. Pero cuando hablamos de estudio de impacto ambiental ya totalmente detallado, incluye proyectos cuyas características y envergadura y localización pueden producir definitivamente impactos ambientales negativos significativos. Una pregunta: ¿en cuál de estos tres se encuentra el Plan General de Manejo Forestal? En su magnitud. ¿Uno, dos o tres? Plan General de Manejo Forestal. ¿Dónde creen que podría estar? Sacar unos 10 árboles, hacer una trocha, hacer un patio de trozas, transformarlo y luego sacar una selva. Estamos hablando de bosques tropicales, bosques secos es más sencillo. Está en el 3, está en la categoría 3. ¿Ya? Ok, el flujograma. Hay una clasificación del documento. Dependiendo de la actividad, imagínense pues que acá están ustedes sentados, trabajan en el CERFOR o en el gobierno regional y les llega un expediente. Van a evaluar ustedes el expediente de acuerdo a los contenidos mínimos señalados en el CEIA, o acá en este caso señalados en el reglamento y en los lineamientos. Y si como resultado de esa evaluación ustedes van a clasificar si es un día o cualquiera de esas tres categorías. Y eso por lo general tiene un plazo de días. Entonces la clasificación del documento la van a hacer ustedes en el gobierno regional. Actualmente ustedes ya trabajan para el GORE y en base a los lineamientos que les hizo el CERFOR. Entonces hay una evaluación documentaria y eso lo vamos a ver en los plazos y días de acuerdo al estudio de impacto ambiental, si es en la categoría que le hayan dado. Acá están los días que se demora, el desarrollado y el semidesarrollado, y luego le van a entregar un estudio de impacto ambiental para otorgar ya propiamente los plazos para entregar la resolución. Supuestamente aquí ustedes van a hacer una inspección ocular, ¿no es cierto? Y van a evaluar tanto el expediente de fondo como de forma. Esa es la similitud en un tema forestal y de fauna silvestre. Ustedes son los titulares. Los proyectos de inversión aquí están, nuevos proyectos, de repente un reingreso o hacer una carretera, modificaciones o ampliaciones, esto es para los diferentes proyectos. Tenemos una autoridad competente que me lo va a clasificar, ya estamos hablando de diferentes sectores. Hay una etapa de revisión, elaboración de ley, los acuerdos, hay unos términos de referencia que también te los va a colocar el CERFOR, ya están escritos. Entonces, esta es la resolución que les digo, la resolución ministerial 157/2011 MINAM, donde van a encontrar un listado de diferentes sectores y la autoridad competente en cada uno, si es que el gobierno regional haya quedado en tema de transferencia de funciones, si no, se quedó en el gobierno central. Tenemos electricidad, hidrocarburos, minería, pesquería, y al costado vamos a encontrar algunas actividades de hidrocarburos, ¿ya? Y las que están acá son las que han pasado definitivamente por un tema de transferencia de funciones. Una pregunta: ¿esta actividad, por ejemplo, la puede ejercer el gobierno regional? Y viceversa, ¿esta actividad del gobierno nacional la puede evaluar el gobierno local? La actividad queda en el gobierno regional, está en la región. ¿Por qué no lo puede evaluar el gobierno local?
O si está acá, ¿por qué no lo puede evaluar el gobierno regional? Si está acá y no está en Lima. Y esto dice la norma. Acá te acabo de nombrar gerente general de gobierno. ¿De qué quieres trabajar? Madre de Dios. Eres gerente general del gobierno regional. ¿En dónde quieres trabajar tú? Te voy a nombrar gerente. ¿Ah? Ah, gobierno central, muy bien, vas a ser gobierno central. ¿De qué actividad quieres? Vamos, ¿qué sector quieres? Me gusta lo que dices, ¿qué sector quieres? Minería. Ah, ya, eres gerente del sistema en la Dirección General de Ambiental. Y aquí el hombre gerente de acá también de minería. Entonces, ¿alguien más quiere trabajar en alguna región o no? Van a ganar entre 8.000 y 9.000 soles mensuales. ¿Alguien más quiere ser director? Entonces, acá mi amigo se da cuenta que dentro de su competencia tiene explotación, beneficio minero y transporte de minería y gran minería metálica. Esta es su actividad, esta es su actividad competente, tiene que su propio marco normativo. Pero se da cuenta que esto que está acá lo quiere ejecutar el gobierno local, porque la actividad está acá. Pregunta, ¿qué harías tú? El alcalde lo quiere hacer. ¿Lo vas a dejar? Si no tiene ni autoridad, no es competente, no tiene transferencia de funciones, ¿cómo es que lo va a ejecutar? ¿Cómo se llama ese delito si es que lo quiere hacer acá? El alcalde lo quiere hacer. Ustedes son alcaldes de la misma región y lo quieren hacer. ¿Qué delitos podría cometer? Usurpación de funciones. ¿Qué otro delito podría cometer? Va bien, ¿no? Usurpación de funciones es perfecto. ¿Qué otro delito podría cometerse? Abuso de autoridad. Ya van 2 delitos. ¿Quieren que podríamos colocarle otro más? Como para que se arrepienta. También malversación de fondos. Si es que utiliza algunos fondos, podría ser. ¿Qué otra cosa podría? Si es que. ¿Podríamos hablar de corrupción de funcionarios porque le ordenó al departamento legal para que hiciera el informe favorable? Hay como 3, 4 delitos fijos que podría cometer acá. Entonces, esta RM me va a decir cuáles son mi jurisdicción y competencia con respecto a los proyectos y actividades. Y en lo mismo en pesquería. Y van a encontrar todo un listado, ¿no? Eso es muy importante tenerlo. Y ahí va a aparecer, en agricultura, va a aparecer el tema forestal. Claro, que algunos dicen que no lo debería de ver, que eso no está considerado. Mientras que no me modifiquen esa RM, simplemente la norma manda. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado cuando una norma está vigente y no está modificada. Eso sí es muy importante, que CERFOR debería tenerlo en cuenta si es que quiere él asumir de que ya no está dentro de acá. Entonces que lo asuma como una norma. Primera actualización, efectivamente esa es la primera que hubo en esa RM. Proyectos de inversión no comprendidos en la unidad. Proyectos de inversión no comprendidos en el ámbito del CEIA deben cumplir con el marco legal y ambiental vigente, los criterios de protección ambiental y con las demás normas generales emitidas por el manejo de residuos sólidos, aguas, etc. Todos los que no estén comprendidos son instrumentos complementarios, pero deben mantener estos elementos importantes. El MINAM identifica la autoridad competente o determina la exigibilidad de la certificación ambiental. Esto es propio del artículo 39 del ROF de MINAM. Corresponde a la Dirección General de Políticas del GPNIGA, en la cual va a emitir esta opinión. Entonces, ¿cuál es el contenido mínimo? Son los contenidos mínimos cuando hablamos de instrumentos de gestión ambiental. Por acá yo voy a hacer una columna y vamos a ponerle acá el DIA o el EIA o el otro relacionado a lo que significa el Plan General de Manejo. Tiene contenidos mínimos.
Para el caso del IA, una descripción del proyecto, aspectos mediofísicos, plan de participación ciudadana, medidas de prevención, plan de seguimiento y control, plan de cierre, cronograma, presupuesto, implementación. Pregunta. En esta columna y en esta columna, ¿qué aspecto es común a los tres? ¿Qué aspecto es común a los tres? ¿Hay uno, dos o tres? Rapidito, rapidito. Sí o sí tiene que haber. Descripción del proyecto. Claro, podríamos hacer descripción del proyecto mientras que acá hay resúmenes ejecutivos. Está tibio, pero sí está más o menos. El plan de cierre. El plan de cierre, valorización económica. Todos deberían de tener el plan de cierre, pero la categoría sí, efectivamente, el plan de cierre es común a los tres. ¿Qué otro hay? Plan de participación ciudadana. Bien. Plan de participación y plan de participación. Miren, ve que obligatorio es el tema de participación ciudadana. Por lo tanto, esto que está acá también debería tener su participación ciudadana. ¿Qué hay otro tema?